Bueno, yo me presento, soy José Luis Jiménez, responsable ODM de Producto en Ciberseguridad dentro de Nunsis. Al otro lado tenemos a Joaquín de la Torre, que es el director de Desarrollo de Negocio de Silpad. Joaquín nos va a explicar un poco cómo funciona este producto. Silpad es un IRM. ¿Sabéis el problema que hay ahora mismo con todo el tema de filtración de datos, etcétera? Todo el tema que hay de filtración de datos, sobre todo por ataques por ransomware, sobre todo en los últimos 3 meses, lo que estamos viendo y desde Cybershock en Nunsis, pues mucho ataque y posteriores filtración de datos a administración pública. Quizás estos datos, si estuviesen protegidos de alguna forma, tuviésemos alguna solución de protección de datos en tránsito y tuviésemos control sobre estos datos y sobre todo estuviesen cifrados, aunque este problema surgiese de que hubiese una filtración de esos datos, esos PDFs, esos documentos de Word o cualquier documento de Office o cualquier tipo de documento sensible o confidencial, pues si estuviese cifrado, al igual que no lo cifran nuestros amigos los hackers malos, claro, pues no tendríamos tantos problemas. Al igual que nosotros no tenemos la clave de cifrado en un ransomware, si ellos no tienen la clave de cifrado de nuestros datos sensibles y o confidenciales, pues no van a poder acceder a nuestra información. Eso es un poco lo que nos viene a contar Joaquín con esta herramienta que tiene muchísimas posibilidades, una herramienta que está teniendo bastante éxito en el mercado, tanto a nivel público como privado, y que de alguna forma Joaquín nos va a contar hoy a nivel introductorio y nos va a hacer una pequeña demostración para que más bien veáis cómo funciona la herramienta digamos que en producción. Joaquín, te cedo el testigo. Perfecto, oye, muchísimas gracias, José Luis. A ti. Muchas gracias a Nunsis por organizar este webinar y muchísimas gracias a todos por participar. Vamos a hacer eso, una primera pequeña parte de presentación de a qué necesidades responde Silpad y qué es lo que hace Silpad, pero luego lo vamos a ver funcionando, que al final yo creo que siempre es lo más práctico, ¿verdad? Lo más interesante, ver las cosas funcionando. Luego tendremos al final un pequeño apartado de preguntas y respuestas para resolver cualquier duda que os haya podido surgir. Bueno, empezamos. Bueno, antes de empezar me gustaría invitaros a una reflexión, ¿no? A una reflexión de por qué invertís en seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que os interesa? ¿Os interesa proteger vuestra red? ¿Os interesa proteger vuestros equipos? Pensad por un momento que entra cualquier persona en vuestra organización y se lleva cualquier cosa. ¿Qué es lo que más daño os haría que se llevase? Probablemente sería la información, ¿verdad? La información es de los activos más valiosos que podemos tener en cualquier organización. Y sin embargo, ¿qué es lo que vamos haciendo muchas veces? Pues vamos añadiendo capas de cebolla, ¿no? Capas de cebolla de seguridad, que si el firewall, que si el control de accesos, que si el antivirus. Pero si no tenemos protegido ese bien último, que es la información, pues vamos a ser vulnerables. Y vamos a ser vulnerables porque además las amenazas no van a venir solamente desde el exterior. De hecho, las más peligrosas van a venir incluso desde el propio interior de nuestras organizaciones, desde usuarios remotos o incluso desde colaboradores externos con los que compartimos la información. Por ver algunos ejemplos rápidos de estas amenazas, ¿no? El caso de Missouri. Este es el típico caso del hacker externo que se infiltra en la red y empieza a llevar información. Pero como decíamos, no tiene por qué ser amenazas externas. Las internas al final siempre son más peligrosas. Y esta de Waymo, de la empresa esta que creó Google para los coches de conducción autónoma, yo es quizás de las que más me encuentro en el día a día, ¿no? Este es el típico caso del empleado que le surge una nueva oportunidad laboral y coge y empieza a llevarse información que cree que le va a ser útil en su nuevo trabajo. En este caso el tío ya no es que se fuera a otra empresa, sino que fundó su propia empresa, que luego se la vendió a Uber, y Google, que había invertido más de 1.100 millones de dólares en Waymo, pues estima que tuvo unas pérdidas superiores a los 245 millones. Pero bueno, no tiene por qué ser un caso malicioso como este, puede ser simplemente pues, un error humano. Por ejemplo, el empleado que le envía la información que no es al cliente que no debe. Como este caso de la Armada Americana, que alguien envía un correo y sin querer al final deja al descubierto datos personales de miles de personas. Bueno, por terminar con estos ejemplos, yo creo que este es muy representativo del mundo en el que vivimos. Ese también es de una empresa americana, es de antes una empresa de seguros de salud, una empresa muy preocupada de la seguridad. De hecho, ellos habían invertido más de 230 millones de dólares en la seguridad de sus sistemas. Pero bueno, las cadenas siempre se van a romper por el eslabón más débil. En este caso no fue la propia Antel, sino fue una empresa colaboradora, AMCA se llamaba, donde se produjo la fuga, que al final dejó al descubierto datos de los asegurados de Antel, con la repercusión que eso tuvo para la reputación de Antel,
Y no digamos para la DENSA, que creo que al final tuvo que acabar incluso cerrando porque no pudo hacer frente a las demandas que se vienen encima. Bueno, esto lo hemos visto con algunos ejemplos representativos, pero vamos a verlo, digamos, de una forma un poco más científica, ¿no? Este es el último informe de Forrester de cuáles fueron las principales causas de fuga de información en el último año. Pues vemos que las 5 primeras fueron, en primer lugar, no ya ataques externos, sino incidentes internos en nuestras propias organizaciones. En segundo lugar, sí están los ataques externos dirigidos a nuestra organización, pero en tercer lugar vemos que están los ataques dirigidos no a nosotros, sino a un partner o a un colaborador externo con el que compartimos información. En cuarto lugar están los casos de la gente que pierde o le roban el móvil o el portátil conteniendo información corporativa. Y en quinto lugar están de nuevo incidentes internos, pero de nuevo no en nuestra organización, sino en un partner o un colaborador externo con el que compartimos información. Al final vemos que la información tiene que estar, por supuesto, protegida frente a las amenazas externas, pero también frente a las internas y también cuando sale de nuestra organización, cuando la compartimos hacia afuera. Es que el modelo, digamos, tradicional de seguridad, el modelo tradicional de seguridad en el que hacíamos era pues levantar una muralla, ¿no? Confiábamos en lo de dentro y nos protegíamos de lo de fuera. Pues ese modelo en el mundo actual, con todo el tema de la explosión del teletrabajo, que la gente pueda acceder a la información prácticamente desde cualquier sitio, de cualquier dispositivo, pues no tiene sentido. Ha quedado obsoleto porque el propio perímetro de la empresa, tal como lo concebíamos, pues se ha difuminado, ha desaparecido. Y sin embargo, ¿cuáles han sido hasta ahora las soluciones para proteger la información? Pues hasta ahora la protección de la información dependía, por un lado, de las protecciones perimetrales. Bueno, no es que estén bien, son fundamentales. Todos necesitamos nuestro firewall para protegernos de los ataques externos, pero claro, como veíamos antes, muchas veces las fugas de información no se producen por ataques externos. Otra aproximación a las soluciones de cifrado. También están muy bien, como comentaba José Luis. De hecho, con la nueva GDPR prácticamente nos va a tocar a todos tener una solución de cifrado. Además, si tenemos una solución de cifrado, mira, por lo menos tenemos nuestra información protegida en reposo. Y si alguien se la lleva, pues por lo menos vamos a estar en ese pequeño porcentaje de organizaciones cuya información robada no fue usable por terceros. Pero una solución de cifrado tradicional tiene un problema. Es que imaginaros que estáis compartiendo conmigo un documento protegido con un cifrado tradicional, ¿no? Pues si yo tengo permisos para abrirlo, ya lo estoy descifrando, con lo cual ya lo podría guardar sin cifrar o se lo podría reenviar a quien me diera la gana y no os ibais a enterar. Habríais perdido el control sobre esa información. Otra aproximación más moderna a la protección de la información son las soluciones DLP o las soluciones CASB. Este tipo de soluciones también está muy bien, ¿eh? También está muy bien porque nos pueden incluso ayudar a clasificar la información y luego vamos a poder poner reglas sobre la información en base a esa clasificación. Para que, por ejemplo, dependiendo de qué información, qué persona, pueda o no pueda sacarla de nuestra organización. Pero claro, ¿qué ocurre con este tipo de herramientas si alguien, porque tenía permisos, ha cogido y ha sacado ya la información de la empresa? Pues una vez que ha salido, con este tipo de soluciones ya no vamos a tener ninguna capacidad de acción. Bueno, pues entonces, ¿cuál debería ser la solución ideal? Pues mira, la solución ideal debería ser una solución en la que la protección fuese persistente con el documento, que la protección acompañase a la información allí donde ésta estuviera. Si además nos pudiera permitir saber quién accede a nuestra información, quién intenta acceder sin permisos, si pudiéramos controlar lo que la gente puede hacer con nuestra información, aunque ésta hubiera salido ya de nuestra organización, sería ideal, ¿verdad? Bueno, pues exactamente eso es lo que hace SILPAS. SILPAS es una solución de cifrado. Vamos a cifrar la información, pero vamos a ir eso mucho más allá de lo que es un cifrado tradicional. Es control completo de la información, esté donde esté. En el fondo, la filosofía con SILPAS va a ser muy sencilla. Va a ser que si una información es vuestra, pues mira, es vuestra, esté donde esté la información. Porque la información va a seguir siempre las órdenes del dueño de la información, no del dueño del dispositivo en el que está la información. Con lo cual, siempre vais a mantener un control completo sobre la información sensible de la organización. Bueno, ¿y qué vais a poder proteger con SILPAS? Pues dentro de la división típica que se hace de la información están por un lado los datos estructurados, que son las bases de datos, y por otro los datos no estructurados, que son los ficheros, que al final es lo que se llevan la gente, ¿no? Bueno, pues SILPAS es la solución para proteger cualquier formato de fichero. Lo vamos a proteger, lo vamos a cifrar, pero eso vamos a ir mucho más allá. Vais a tener una auditoría de quién accede, de quién intenta acceder sin permisos, e incluso aunque la información esté ya en el equipo de otra persona, vais a poder controlar qué es lo que esa persona va a poder hacer con la información. Y durante cuánto tiempo también. Por ejemplo, que no pueda modificarla, que no pueda imprimirla, que no pueda copiar esa información de una documentación vuestra y llevársela a otro sitio.
y vais a prevenir la fuga de información, porque cualquier copia de una información protegida va a estar igualmente protegida. El caso típico que veíamos antes, del empleado que se marcha y empieza a llevarse información. Bueno, pues vosotros mañana le dais de baja y aunque tenga copia de vuestra información en su casa, pues mira, no solamente no va a poder acceder a ella, sino que cualquier intento de acceso que haga, a vosotros os va a quedar registrado. En el fondo, con Silpa va a dar lo mismo que la información esté en vuestro servidor corporativo, que alguien haya hecho copias y se la haya llevado a Tombuctú. Digamos, si es vuestro y esté donde esté, vosotros vais a poder saber quién accede, quién intenta acceder y en cualquier momento vais a poder modificar o revocar completamente los permisos de acceso a cualquiera. Bueno, ¿cómo funciona SILPAD? SILPAD en el fondo funciona porque cuando alguien está abriendo un documento, pues por detrás, de forma transparente para él, se está realizando una conexión que le está identificando a él y el documento. Esto no significa que siempre que tengas que abrir un documento tenga que estar conectado. Luego vamos a ver en la demo que entre los permisos que se pueden dar sobre la información están incluso permisos de acceso sin conexión. Bueno, esto lo vamos a poder hacer tanto con infraestructura 100% local dentro de vuestra red, que sería el modo on-premise, o lo vamos a poder hacer con una infraestructura en modo cloud, en modo servicio, para que ni siquiera tengáis ni que preocuparos ni de instalar, ni de gestionar, ni de mantener una infraestructura servidora de SIGPA. Además, en cualquiera de los dos casos las funcionalidades van a ser las mismas y en ninguno de los dos casos, bueno, no on-premise está todo en local, pero ni siquiera en el modo cloud nunca se va a subir ningún tipo de información vuestra a la nube, ¿no? La información vuestra permanece donde estuviera. SIGPA lo que va a hacer es protegerla, no la vamos a almacenar, aunque eso sí, luego vais a ver que también os va a servir para dar una capa de protección a cualquier solución de almacenamiento. Bueno, ¿cómo funciona? Ahora vamos a hacer una pequeña demo. Vais a ver que con SILPA se puede proteger de múltiples formas. Se puede proteger de forma automática, en función de contenido, de la clasificación. Se puede proteger desde el Office, desde el correo electrónico, con el botón derecho. Luego vamos a ver alguna forma de proteger. Pero lo interesante es que os quedéis con la idea de que, mira, una vez que un documento está protegido, pues es como si le pusiéramos una carcasa que va a acompañar siempre al documento o a cualquier copia que se haga de él. Lo mismo va a dar que lo subamos a un servicio en la nube, que se lo enviemos a alguien por correo o que alguien haga copias y se lo lleve en un pendrive. Va a dar igual, el documento va a estar siempre protegido. Y luego, sobre todo, el foco es la usabilidad. De lo que se trata también es de no interferir en los procesos de negocio, de ser lo más transparente posible para los usuarios. Ellos van a seguir trabajando igual que antes y con las mismas aplicaciones con las que trabajasen antes. Pero usabilidad también en la gestión, no complicar la vida a los administradores, ¿no? Que también era donde fallaban este tipo de herramientas. No solo no eran amigables, sino que eran complicadas de gestionar. Bueno, SILPAD vais a ver que es súper sencillo de gestionar, pero a la vez vais a tener una herramienta potente para que si en cualquier momento os piden un informe de qué ha pasado con un documento o con un usuario, pues podáis sacar, por ejemplo, rápidamente todo el historial de la gente que ha cedido o intentado acceder sin permiso a una información. Luego, muy importante también, SILPAD ha sido concebido desde el principio como una herramienta corporativa. Entonces está pensado para poderse integrar con el resto de vuestras herramientas corporativas. La idea es, mira, no vamos a funcionar como una pieza aislada, sino que nos vamos a aprovechar de lo que tengáis y le vamos a aportar valor. Nos vamos a integrar con el directorio activo, incluso con Single Sign-On. Estáis dando de alta en el directorio activo, le estáis dando de alta en SILPAD. Vais a poder poner políticas por grupo. Así estas donde serán dinámicas. Alguien cambia de departamento, pues no tenéis que hacer nada. Automáticamente cambian sus permisos sobre la información. O le dais de baja el directorio activo y se acabó. Dejará de poder acceder a vuestra información corporativa. Nos vamos a poder integrar con cualquier solución de almacenamiento, tanto en red como servicios de almacenamiento en la nube, como gestores documentales, para que proteger sea tan sencillo como, imaginaros, ¿no? La carpeta de consejo de dirección. Le aplicamos la política del consejo y automáticamente todo lo que haya ahí o todo lo que se vaya guardando ahí quedará protegido con la política del consejo. La secretaria que trabajaba generando esa documentación y subiéndola ahí, para ella esto es transparente, ni siquiera hace falta que tenga nada de SILPAD instalado en su equipo. Ahora, en el momento que suba cualquier documentación, esa va a quedar protegida. Y luego, si alguien se llevase algo de ahí, porque tuviera permisos para ello, pues como lo bueno de SILPAD es que la protección acompaña al documento, pues la información va a estar protegida esté donde esté. Nos vamos a poder integrar con el correo. No solamente vais a poder proteger los archivos que enviéis por correo, sino que incluso vais a poder proteger también el propio cuerpo del correo. Imaginaros, ¿no? Un directivo que está tratando un tema delicado en el correo y quiere tener la seguridad de que el correo que le está enviando a una persona no va a acabar en manos de otra, o incluso que va a dejar de ser accesible para esa persona pasado el tiempo que él determine. Vais a ver que eso no hay forma más sencilla y más transparente
tanto para el que lo envía como para el que lo recibe, que con SILPAD. Nos vamos a poder integrar también con soluciones de clasificación o soluciones de LP que comentábamos antes, de tal forma que nos vamos a poder aprovechar de ellas porque vais a poder asociar a un nivel de clasificación una política de protección y así que la información se proteja automáticamente en función de su contenido sin intervención del usuario. Y por último, nos vamos a poder integrar también con cualquier SIEM. Los SIEM son las herramientas estas de gestión de eventos y correlación de logs, ¿no? Se supone que esto lo que te hace es que te recoge los logs de los diferentes dispositivos de seguridad que tienes en la red, el firewall, que es el control de accesos, que es el antivirus, y se supone que son capaces de aportarle inteligencia, ¿no? Porque son capaces de correlacionar eventos para detectar posibles amenazas. Pues nosotros vamos a proporcionar información muy valiosa al SIEM, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, que a la información vuestra se accede normalmente desde España y Portugal. Y avisan los logs de SILPAD de que hay gente que está intentando abrir documentación vuestra desde IP de Rusia o de China. Pues poder hacer que salten las alarmas. Para todo el tema de cumplimiento normativo que comentábamos antes, la nueva normativa europea de protección de datos no nos puede obligar a que adoptemos una tecnología concreta para proteger la información, pero bueno, casi que lo hace, ¿no? Porque hay diferentes artículos que citan textualmente que se deberán tomar aquellas medidas que hagan ininteligible la información para cualquiera que no esté autorizado a acceder a ella. Y cita expresamente la ley, dice, como el cifrado. Bueno, SILPAD no es que sea como el cifrado os va a ayudar al cumplimiento normativo, a evitar posibles sanciones, pero vamos a ir mucho más allá, porque es control completo de la información esté donde esté. Para todo el tema de teletrabajo, también nos va a venir estupendamente. De hecho, el Centro Criptográfico Nacional incluye SILPAD en su guía de buenas prácticas de teletrabajo, y es que con SILPAD, en el fondo, da igual que la gente esté accediendo por VPN y se copie un fichero al PC de su casa, que la información va a estar siempre protegida. Vosotros en todo momento vais a poder saber quién accede, quién intenta acceder y en cualquier momento vais a poder modificar o revocar los permisos de acceso a cualquiera. Para todo el tema de ransomware que comentaba antes José Luis, también es fundamental una solución como SILPAD. El tema este de ransomware, como decía José Luis, ha cambiado mucho en el último año y pico. Antes, os acordaréis, teníamos virus como el famoso CryptoLocker o el WannaCry, virus que tuvieron muchísima difusión. Pero bueno, a pesar de la difusión que tuvieron, los cibercriminales no consiguieron mucho beneficio económico con ellos. Porque bueno, sí, te cifraban la información, pero bueno, si tenías un backup, pues siempre podías tirar de backup y restaurarla. Entonces, el cambio que ha habido últimamente es que ahora no se conforman solamente con cifrarte la información, sino que se la llevan. Se la llevan y luego te extorsionan con ella. Y la verdad es que una vez que se la han llevado ya no hay ninguna solución buena, porque ni pagar como esta gente del hospital de New Jersey es buena solución, porque primero si pagas estás fomentando estas actividades cibercriminales. Además, en algunos países el hecho de pagar está considerado incluso un delito de financiación de actividades terroristas. Y el no pagar, pues tampoco a veces es la solución, porque te puede pasar como a esta gente de Secufarma. Estos les acabaron publicando pues toda la información de la empresa, no solamente la información corporativa, financiera, sino hasta la información personal de los usuarios. Entonces, la mejor solución es tener la información protegida con una solución como SILPAD, que te va a asegurar que aunque alguien se pueda llevar tu información, no te va a poder extorsionar con ella porque no va a poder acceder a ella. Bueno, por terminar con la parte de presentación, el tema este, ¿no? Siempre que elevamos cualquier proyecto a dirección, lo primero que nos preguntan pues es esto, ¿no? El retorno de inversión. Oye, ¿qué retorno, qué beneficios vamos a tener cuando pongamos? Si el retorno de la inversión de cualquier producto es una relación directa entre el coste de ese producto y el beneficio que proporciona, no se me ocurre inversión con mejor retorno que una inversión específica en seguridad de la información. Y si no, que se lo pregunten estos de Anca que comentábamos al principio. Bueno, SILPAD, para quien no nos conozcáis, es una empresa española. La central está en Bilbao. Bueno, yo estoy en las oficinas de Madrid, pero bueno, creo que podemos decir con orgullo que en los 10 años que tenemos de historia, pues nos hemos convertido en referente de protección de la información a nivel mundial y tenemos clientes de referencia en todos los sectores. Y lo mejor que tenemos es que los clientes están muy contentos, con lo cual si en algún momento necesitas alguna referencia, algún cliente para compartir experiencia de cómo es implantar o gestionar soluciones de este tipo, pues podéis contar con ellos. Bueno, pues vamos a pasar a la parte práctica. Si os ha surgido alguna duda por la parte de presentación, recordad que luego tendremos al final
una pequeña apartado de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a ver SILPAD funcionando contra la plataforma de producción de SILPAD de la nube. Como decíamos, SILPAD puede funcionar tanto con una plataforma on-premise como una plataforma en modo cloud. Vamos a verlo contra la plataforma en cloud. Con SILPAD hay múltiples formas de proteger. Se puede proteger, como decíamos, de forma automática en función de la ubicación, se puede proteger en función del contenido, desde el Office. Bueno, luego vamos a ver las formas más sencillas y las que normalmente más vais a utilizar en vuestra organización porque van a ser transparentes para vuestros usuarios. Pero a mí me gusta siempre empezar por la forma más flexible, que sería con esta aplicación, ¿no? Esta aplicación de SILPAD Desktop nos va a permitir, pues eso, que los usuarios no solamente puedan proteger, sino que puedan también crearse sus propias políticas de protección. Esto os va a venir muy bien a las áreas de TI y de seguridad, porque muchas veces el problema que existe en las organizaciones, y mientras más grande es, más se da, es que muchas veces no es TI. No es seguridad quien conoce el ciclo de vida de una información. Muchas veces son los propios usuarios los que saben quién puede acceder a una información, con qué permiso, durante cuánto tiempo. Bueno, pues con SILPAD va a ser muy sencillo que vosotros podáis crear, por así decirlo, protectores delegados de datos, que podáis corresponsabilizar pues, a los jefes de departamento, a los jefes de proyecto, de que, oye, mira, tienes que proteger la información sensible de tu departamento y para ello vas a tener una herramienta muy sencilla con la que podrás hacer. Por ejemplo, imaginemos que somos el jefe del área de recursos humanos de Nunsis, ¿no? Y durante un tiempo vamos a compartir información con una empresa externa en un proyecto nuevo. Pues sin tener que recurrir a TI, pulsaría aquí el botón de más de nueva y me saldría un cuadro de diálogo completo. Aquí pondría una descripción de la política, por ejemplo, Nunsis, documentos protegidos del Departamento de Recursos Humanos. Luego simplemente seleccionaría qué personas van a tener acceso a la documentación protegida con esta política. Como decíamos, SILPAD se integra con el directorio activo. Puedo meter grupos completos del directorio activo, usuarios individuales, puedo meter dominios enteros utilizando caracteres comodín. Puedo meter usuarios tanto internos como externos. Si son internos ya van a estar dados de alta automáticamente. No tenemos que hacer nada siquiera. Si son externos, podemos darlos de alta, pero esto incluso se puede automatizar. Para que en el momento que metéis un externo en una política de protección, pues le llegue un correo electrónico como estos. Estos serían algunos ejemplos reales de clientes, ¿no? Le llegaría una cosa así. Esto, sobre todo, va a facilitar, primero, confianza en la persona que recibe la invitación, al tiempo que va a transmitir la imagen de que, oye, que mira, sois una organización preocupada de la seguridad de la información. Os digo, llegaría aquí con todo el look and feel de vuestra organización. Estos serían campos dinámicos. Pues hola Joaquín, José Luis te ha invitado a utilizar el sistema de seguridad documental de Nunsis. Para darte de alta en el sistema, lo que queramos poner, pincha aquí. Le pincharía y le llevaría a una página web también completamente personalizada con el look and feel de vuestra organización, donde tendría su usuario, que sería su correo electrónico, y configuraría su contraseña. Eso sería lo que un externo tendría que introducir la primera vez que abre un documento protegido, pero igual. Todo el objetivo de SILPAD es la usabilidad. Ni siquiera a los externos les vamos a estar dando la lata de que cada vez que abran un documento se tengan que identificar. Vamos a jugar con certificados para que las siguientes veces que abra ese documento o cualquier otro que le enviemos sea completamente transparente. Vale, y luego seleccionaremos los permisos. ¿Qué permisos podemos dar? Podemos dar incluso permisos individualizados. A Juan Carlos, ¿qué permisos podemos dar? Pues podemos darle control completo. Control completo, tenedlo en cuenta. El control completo es para cuando vayáis a compartir la propiedad de una información con alguien. Alguien que tiene control completo podría incluso desproteger la información. Si la desprotegiera siempre nos quedaría una alerta, pero una vez que la haya desprotegido ya no vamos a tener ninguna capacidad de acción sobre ella. ¿Un caso típico de uso de control completo? Pues mira, cuando le envío un informe a un cliente, ¿no? Se lo envío protegido con SILPAD porque solamente él debería tener acceso a esta información. Pero si entiendo que una vez que está en sus manos es suyo y puede hacer con él lo que quiera, pues mira, se lo envío con control completo. Bueno, el mínimo permiso es ver. Lógicamente, alguien no tiene permiso ni deberes que no pueda ver la documentación. Si nos interesa que alguien pueda trabajar en una documentación, podemos darle permisos de edición. Si le dejamos trabajar, vamos a dejarle que guarde el trabajo, como es lógico, pero cualquier copia que guarde va a estar igualmente protegida. Si le quitamos los permisos en el documento original, se los estamos quitando en cualquier copia que haya podido realizar. Podemos quitar la capacidad de impresión para que no pueda imprimir ni a una impresora física ni a un archivo, que no pueda imprimir a PDF, por ejemplo. Podemos quitar la capacidad de copiar y pegar para que no pueda copiarse información de una documentación nuestra y llevársela a otro sitio. Este último permiso, añadir usuarios,
también está muy bien para facilitar la vida a los usuarios de descargar ATI. Este está pensado para que, por ejemplo, imaginaros, ¿no?, que vais a compartir una documentación conmigo, ¿no? Pero os interesa que yo se la pueda reenviar a otras personas que van a colaborar con nosotros, pero que no conocéis. Pues en vez de que yo tenga que andar dando la lata, oye, dale permisos a fulanito, o dale permisos a menganito, me puedes dar a mí permisos de añadir usuarios y yo podré incorporar nuevos usuarios a la política. Eso sí, siempre con la limitación de que nunca le podré dar a nadie más permisos de los que me hayáis dado. Puede dar menos, pero nunca más. Y además, si añado cualquiera, vosotros os va a crear un aviso, e igual que me quitáis a mí los permisos, podéis hacer con cualquiera que yo os dé. Vale, luego podéis poner incluso también fecha de caducidad. Mira, no me interesa que esta información sea accesible más allá de 23 de agosto, porque va a ser sustituida por una nueva versión del documento. O imaginemos que es una oferta económica y no queremos que anden por ahí rodando ofertas económicas caducadas. Que luego me llama el cliente y me dice, oye, que me ha caducado la oferta, que no puedo acceder. No hay que reenviar la documentación. Espera, te lo amplío 15 días. Te lo amplías 15 días y ya está. Lo que comentábamos antes, vamos a poder permitir o no el acceso sin conexión. ZILPAD funciona porque alguien está abriendo un documento, se realiza una conexión que identificaría el documento. Pero oye, me puede interesar que la gente siga trabajando en una documentación aunque esté en un sitio donde no tenga ningún tipo de cobertura. Te dejo acceso sin conexión de 10 días. Significa que aunque no te valides, podrás seguir abriendo la información con los permisos originales. Ahora, como llega el día 11 y no te has validado, no vas a poder abrirla. También vamos a poder añadir marcas de agua. Con SILPAD todo el tema de pantallazos, recortes, todo eso está bloqueado, ¿eh? Pero bueno, hay cosas que no podemos bloquear. Y es que todo el mundo lleva ya una cámara de fotos en el bolsillo con los nuevos móviles. Bueno, si alguien se filtra un documento porque alguien le ha hecho una foto a un monitor, también vamos a poder saber quién fue el responsable. ¿Quién fue? ¿Desde dónde fue? ¿Y cuándo fue? Porque vamos a poderle poner marcas de agua a la documentación y esas marcas de agua van a ser dinámicas. Espera, voy a enseñarlo aquí para que lo veáis. ¿Veis? Va a aparecer ahí el nombre de la persona que está abriendo el documento, la dirección IP de la máquina de la que estaba abriendo el documento y la fecha y hora a la que estaba abriendo el documento. Es en formato UTC, que es la hora del meridiano de Greenwich, que son 2 horas menos que aquí en Madrid. Bueno, ya hemos terminado de crear una política. Fijaros, es tan sencillo como esto, ¿eh? Simplemente seleccionar qué personas, con qué permisos y durante cuánto tiempo. Queda un último paso, este de compartir, que también está pensado para facilitar la vida a los usuarios y descargar ATI. Imaginaros el caso práctico que estábamos haciendo. Éramos el jefe del área de recursos humanos de NUNSIS y estábamos creando esta política para proteger la información que íbamos a compartir con una empresa externa. Pero oye, me interesa que las personas de mi departamento que van a trabajar en esa documentación también protejan con esa política. Pues yo me toque a los usuarios que sean y sin que ellos hagan nada y sin que TI tenga que intervenir, les va a aparecer ya la política de protección. De hecho, si yo, a ver, tengo aquí una carpeta con documentos, vamos a proteger. Con el botón derecho, le doy al botón derecho, que es una de las formas de proteger. ¿Veis? Aquí me aparecen las políticas favoritas. Estas que pone corporativas, pues son corporativas, las ha creado TI, pero esta de NUNSIS, pues es una que o yo me he creado o alguien ha compartido conmigo. Podría proteger desde ahí mismo. Si es un documento de Office, podéis proteger también desde el propio Office, da igual qué versión de Office sea, ¿eh? Desde Office 2003 hasta Office 2019, pasando por Office 365, vais a tener una pestaña adicional de protección, que lo que tiene es un botón, que es lo mismo que con el botón derecho del ratón. Así podéis proteger sin ni siquiera salir del documento. O podemos coger y arrastramos el documento aquí a la cajita esta que hemos creado de NUNSIS. No significa que lo hayamos movido de sitio, sigue en el mismo sitio, pero espera, voy a poner más grande, que veáis, veis que se le ha puesto un pequeño iconito aquí que nos indica que ese documento ya está protegido. Vale, pues vámonos, espera, ¿a qué personas había dado yo permisos en el documento? A Juan Carlos tenía permisos, ¿no? Vale, pues vámonos al equipo de Juan Carlos. Vamos al equipo de Juan Carlos. Imaginemos que Juan Carlos es un externo, que nunca ha recibido ningún documento protegido con SILPAD. No hace falta ni que tenga instalado nada de SILPAD. Le llega el documento, él lo abre. Si es la primera vez que abre un documento y es un externo, le va a pedir que se identifique con las credenciales estas con las que se ha autorregistrado. Si le da aquí a recordar mis credenciales, la siguiente vez que abra cualquier otro documento va a ser transparente.
Como veis aquí aparece en la descripción que pusimos de la política, pues NUNSIS, documentos protegidos del Departamento de Recursos Humanos. Si pinchamos podemos ver qué permisos tenemos. Pues mira, podemos ver, podemos editar, no podemos copiar, no podemos imprimir, sí podemos guardar, no podemos exportar a otros formatos, no tenemos control completo y nuestros permisos caducan el 23 de agosto. Si Juan Carlos intentase imprimir, no podría. Si intentase copiar esa información de nuestra documentación, no podría. Podría modificar el documento, le hemos dado permisos de edición. Incluso coge y se guarda una copia. Nos guardamos una copia aquí en el escritorio con otro nombre. Eso sí, la copia que guardemos tenemos que guardarla en el mismo formato que el documento original. No tenemos permisos para exportar a otros formatos. Y la copia que guardemos, veis, va a estar igualmente protegida. Le quitamos los permisos en el documento original, se los quitamos en cualquier copia. De hecho, vamos a cambiar los permisos a Juan Carlos. Imaginemos, ¿no? Le hemos enviado esta documentación a Juan Carlos, eran unos contratos internos y oye, no nos interesa que Juan Carlos, que es un externo, pueda modificar la documentación interna. Pues mira, vamos a quitarle los permisos y vamos que no pueda modificarla, que solamente pueda visualizarla. Le damos a OK y volvemos al equipo de Juan Carlos. Perdona que mientras cambio de usuario se queda aquí un momento en negro. Vale, Juan Carlos abre, da igual el documento que sea, el original, la copia. Esto es transparente para él, los cambios se aplican en tiempo real. Ya ni siquiera le va a preguntar nada, porque como ya he abierto alguna vez documentos protegidos en el equipo, pero si pinchamos aquí vemos que me han cambiado los permisos, que ya solamente puedo visualizar el documento. Ya no puedo hacer nada con el documento más. Solamente puedo verlo, me lo tienen bloqueado. Porque es lo que decíamos antes, el documento podía estar en el equipo de Juan Carlos, pero si era nuestro y somos nosotros los que decidimos lo que Juan Carlos puede o no puede hacer. De hecho, podíamos quitarle completamente, que no pudiera acceder. O incluso podemos ir más lejos. Imaginemos que le hemos enviado a Juan Carlos un montón de documentos, ¿no? Y resulta que en esos 20 documentos que le hemos enviado he metido la pata y había uno que no se lo tenía que haber enviado. Si le quito de la política, le quitaré de todos los documentos, pero no, solamente hay uno en el que me interesa. Pues mira, este, por ejemplo, ¿no? Voy a arrastrarlo aquí o a la información del documento, igual lo podía hacer con el botón derecho. Como soy el propietario del documento, aquí puedo ver mis permisos, voy a coger y voy a bloquear el acceso a este documento. Juan Carlos podría seguir accediendo al resto de documentos, pero no a este. ¿Estás seguro de que se ha bloqueado el acceso a este documento? Pues sí. De hecho, si Juan Carlos ahora intenta abrir el documento, da igual, y lo mismo, el original que la copia, da lo mismo. Para nosotros cualquier copia es como si fuera el original. Juan Carlos intenta abrirlo y le va a decir que, oye, no puedes, no tienes las credenciales necesarias para poder abrir este documento. Y lo que tiene es un documento cifrado con el que no puede hacer nada. Pero no solamente es que no puede hacer nada, sino que a nosotros nos va a quedar registrado todo. De hecho, si vamos al equipo de Asier y cogemos el documento y lo arrastramos aquí a la cajita esta que dice información del documento o con botón derecho igual, pues me va a dar todos los detalles. Pues mira, cuándo ha sido protegido, con quién, con qué política, quién es. A ver, el contrato que hemos enviado, ¿quién lo ha abierto? Pues mira, Juan Carlos lo ha abierto, aparte mía, bueno, esto es que lo abrí yo el otro día. Pero aquí en alertas me dirá que hay una persona que está intentando acceder al documento y que no ha podido. A Juan Carlos se intentó acceder el 15 de junio y no se le permitió porque el acceso a este documento estaba bloqueado. Esto es para que los usuarios no solamente puedan proteger, sino puedan crearse sus propias políticas y hacer tracking de su propia documentación sin tener que andar recurriendo a TI generando carga de trabajo. Luego lo normal va a ser que desde TI vosotros le facilitéis la vida a los usuarios. Veis una serie de políticas corporativas e incluso apliquéis esas políticas a protección automática. Hay un módulo específico para ello, pero el funcionamiento es tan sencillo como el que vamos a ver. Voy a eliminarme esta regla del otro día. Simplemente le damos aquí a carpeta, le damos a más y vamos a crearnos una nueva regla. Le damos una descripción, seleccionamos una ubicación que queremos proteger, podría estar en un OneDrive, podría estar en un SharePoint, podría estar en una cabina de almacenamiento, en un servidor de ficheros.
Yo en este caso voy a crear una carpeta en el escritorio aquí. Si cogiera una que estuviera ya creada de antes, me protegería todo lo que hubiera dentro. Y simplemente le doy al candado para seleccionar qué política de protección vamos a aplicar a esa carpeta. Pues le vamos a aplicar la que hemos creado antes de Nuncis. Si ponemos que sea recursivo, significa que se aplicará tanto a la carpeta raíz como a todas las posibles subcarpetas que cuelguen de ella. Si no lo ponemos, se aplicará solo a la carpeta raíz por si en otra posible subcarpeta queremos aplicar una política diferente. Y esto de aquí es para poner exclusiones de formato de documento que no queremos que se protejan. Si no ponemos nada, por defecto con Silpa se protege todo. Pues ya está, simplemente le damos OK. Imaginemos, ¿no? Esta es la carpeta de recursos humanos o del consejo de dirección. Vamos a guardar ahí documentos. Este es el que no está protegido. Este PDF tampoco. Lo guardamos ahí. Y solamente por guardarlos, los documentos van a quedar protegidos. Pues lo veamos más grande. Pero tampoco hace falta tan grande. Y luego lo bueno es eso, como la protección en SILPAS acompaña al documento, imaginaros que alguien tuviera permisos para coger y copiar esa información de aquí. Se la lleva donde sea, da igual. La protección acompaña al documento. El documento va a estar protegido esté donde esté. Vale. Hay alguna cosa que quiero enseñaros también, que es, por ejemplo, el tema del correo electrónico. A mí me encanta la parte del correo. Porque si lo otro es sencillo, esto todavía es más transparente. De hecho, imaginaros que ni os han contado que se ha puesto Silpa en la empresa, ¿no? Y vamos a enviar un correo. Vamos a enviar un correo así. Vamos aquí, le enviamos un correo así. Le ponemos lo que queramos. Este es un correo protegido. Un saludo. Y le doy a enviar. Y oye, me dice que atención, el correo que estoy a punto de enviar no está protegido. Si quiero protegerlo, dale a cancelar y selecciona proteger correo. O si no, dale a enviar sin protección. Le doy a cancelar y tengo aquí un botón de proteger correo con el que puedo seleccionar cualquier protección que tenga creada, una de mis favoritas o una predefinida exclusivamente para este correo y este destinatario. Sería como lo que hemos hecho antes de crear una política de protección, pero hacerlo todavía muchísimo más sencillo, hacerlo en un solo clic y para un solo uso. Si hubiese metido alguna junto al correo, vamos a meter alguna junto. Bueno, sí, este mismo. Veis que en vez de un botón, tengo dos, que se explican por sí solos. Si le damos al que pone proteger solo adjuntos, pues eso, protegeremos solo los adjuntos. Y si le damos al que pone proteger correo, protegeremos tanto los adjuntos como el propio cuerpo del correo. Pues mira, vamos a protegerlo todo y si lo vamos a enviar así de forma que solamente pueda visualizar el contenido. Le damos a solo visualizar y le damos a enviar como haríamos con cualquier correo. Ahora, en el momento que estemos haciendo esto, vamos a estar haciendo una cosa. Si estamos protegiendo el cuerpo del correo, vamos a estar cogiendo el cuerpo del correo, ya lo he enviado, y el cuerpo del correo se va a convertir en un documento de Word, en un punto doc que se va a proteger, se va a cifrar con Silpa y se va a anexar al correo. Y sustituiremos por un disclaimer que iría completamente personalizado. Pues aquí iría la imagen corporativa de vuestra empresa o de vuestra organización. Este correo ha sido protegido por el nombre de vuestra organización, lo que queramos poner. ¿Por qué hacemos esto? Por compatibilidad. Esto es un plugin para el Outlook, pero a mí de esta forma me da lo mismo que el que está al otro lado tenga un Outlook, tenga un Gmail, lo lea en el móvil. Como lo hemos convertido en un documento de Office, ni siquiera hace falta que tenga nada de Silpa. Podríamos, como yo lo tenía, que recordar a los usuarios que si van a enviar un correo y este no está protegido, deberían protegerlo. O incluso podemos forzar que todos los correos que salgan de un área o solamente los adjuntos vayan protegidos, como una política que hayamos creado, o con una predefinida como la de antes de solamente visualizar el contenido. Bueno, vámonos al equipo de Asier para que veáis la experiencia de la persona que recibe el correo. A otro equipo de Asier. Da igual el cliente de correo que tuviera Asier. De hecho, este es un correo web, es como si fuese un Gmail. Me ha llegado el correo, yo lo abro. Bueno, lo tengo en modo texto, si no me aparecería aquí con las imágenes y todo lo que quisiéramos poner.
el cuerpo del correo está en el fichero adjunto. Pues así simplemente pulsa en el fichero adjunto, ni siquiera hace falta que tenga nada de SharePoint. Le da a abrir. Aquí, aunque le demos habilitar edición de Windows, da lo mismo. Los permisos que mandan son los permisos de SharePoint. Y esto se lo hemos enviado así de forma que solamente puede visualizar el contenido. No puede hacer ningún cambio, no puede hacer ninguna modificación, no se lo podría enviar a otras personas, se lo podríamos haber enviado incluso con fecha de caducidad. Vale, por terminar, no quiero dejar que veáis la consola de administración, aunque sea muy rápidamente, quiero que veáis por lo menos un poquito la consola, a ver si no me da cuenta y se nos está echando encima la hora, pero me comprometo en 5 minutillos nada más para que veáis la consola. Hay algunas cosas más que me gustaría que hubierais visto del tema de la integración con el SharePoint y todas estas cosas, pero bueno, podéis contar tanto con nosotros como con Nunsys para quedar con vosotros si estáis interesados un día y haceros una demo completa de SharePoint donde ver un poquito más todas las funcionalidades, que hoy las hemos visto solamente algunas y muy deprisa. Bueno, esta es la consola de administración. Igual, lo que se busca es que sea lo más sencillo posible, no complicar la vida a los administradores. Que vosotros podáis facilitar la vida a los usuarios, creando las protecciones de corporativas. En las protecciones corporativas vais a poder incluso definir temas de rango de IP. Mira, esto es algo que nos pidió el Banco de España. El Banco de España es un cliente de SharePoint y una de las cosas que estaba muy interesado en el Banco de España es que nos planteaba de que, oye, hay información que es especialmente sensible y esa información no se debería poder acceder desde fuera del Banco de España. Pues mira, vosotros vais a poder definir también temas de rangos de IPs para que haya, mira, determinada información solamente determinadas personas con determinados permisos durante determinado tiempo y solamente cuando estén dentro de la red de vuestra organización. Bueno, este es un pequeño cuadro de mando que se puede personalizar. Aquí tenemos las últimas alertas. Pues la última fuera de Juan Carlos, que no tenía permisos, intentó acceder a este documento. Puedo modificar la política, puedo hacer cualquier cosa. Aquí podéis hacer cualquier búsqueda por documento, por usuario, por protección. Esto podéis aplicar filtros, se pueden exportar a formato Excel, se puede integrar con un SIEM para que podáis incluso vosotros generar vuestros propios informes. Estos que aparecen en verde son porque son usuarios internos, los naranjas son usuarios externos. Aquí, de todas maneras, vienen una serie de informes predefinidos. Pues, por ejemplo, los documentos a los que más accede la gente o los documentos que más estamos compartiendo con gente de fuera de la empresa o de alertas, que puede ser también interesante. Pues los documentos a los que más intenta acceder la gente sin permiso o los usuarios que más intentan acceder sin permiso a documentos protegidos. Luego tenéis algunas utilidades muy buenas. Esta de transferencia de información me parece súper útil. Imaginaros que Asier, con el que estábamos antes, se marcha de la empresa. Yo pongo aquí su nombre y me va a decir a qué documentación protegida tenía acceso así. Pues mira, tenía acceso a la documentación protegida con todas estas políticas. Pues mira, quito de todas y le voy a transferir los permisos a Ricardo, que es su jefe o la persona que le sustituye. O imaginaros, dejáis de trabajar con un par, pasáis a trabajar con otro. Podéis transferir al nuevo los permisos sobre la información con un solo clic. El nuevo gana los permisos de acceso con los mismos permisos que tuviera el viejo y el viejo, aunque se hubiese guardado documentación nuestra, pues mira, no solamente no va a poder acceder a ella, sino que nos va a quedar registrado si intenta. Bueno, y por terminar ya, el modo superusuario también. Como todo el objetivo de SharePoint es la usabilidad, pues pensando en la usabilidad hemos dejado habilitado un modo superusuario. Para que tengáis la seguridad de que sean las circunstancias que sean, no hay alguien que tiene que acceder a un documento y se queda sin acceder a él por culpa del sistema de protección de la información. Además, esto es la ley de Murphy, ¿no? Siempre le pasa al peor que le pudiera pasar en el peor momento que le pudiera pasar. El presidente se ha ido de viaje, no se ha llevado su portátil, no se acuerda de su usuario del dominio, pero tiene que acceder ahora mismo a este documento. Siempre os va a quedar, por así decirlo, un botón del pánico, que lo pulsáis y os va a generar un usuario y una password temporal con la que se podría desproteger cualquier documento. Ahora, eso sí, el administrador tiene aquí una herramienta potente, pero cualquier cosa que haga el administrador siempre va a quedar auditada. Modificamos cualquier política, activamos el modo superusuario, desprotegemos cualquier documento con el superusuario, todo siempre queda auditado. Bueno,
Nada, abrimos un pequeño turno de preguntas y respuestas. Sí, Joaquín, Pregunta José tienes, Antonio Moreno, eso dice, ¿qué, es. qué pasa si lo guardo en local y no me conecto a Internet? Si vence la fecha de expiración de permisos, ¿podría abrirlo? Pues no, si vence la fecha de expiración de permisos, no podrías abrirlo. Digamos que esto lo que se hace es que se baja un certificado, una licencia de uso a tu equipo. Si tienes una licencia de uso de una semana, te durará una semana. Si no te conectas, a los 8 días no vas a poder abrirlo. Cuando entré yo en Silpad, lo primero que hice fue intentar a ver si podía callar eso, cambiarlo la fecha del equipo, cambiando la fecha en la BIOS, incluso no funciona. Además, el certificado está asociado al usuario a la máquina, ni siquiera te puedes coger y llevar un certificado. Aunque pudieras encontrar dónde están los certificados, no te lo puedes llevar a ningún otro sitio. Pregunta José Antonio también, si me cambian los permisos del fichero y este lo tengo archivado en local, sin conexión a Internet, ¿cómo se prueban que han sido actualizados los permisos? Vale, si lo tienes conectado, archivado en local y no estás conectado a Internet, podrás abrirlo con los permisos originales que tuvieras. Se actualizarían los permisos cuando tuvieras conexión a Internet. Si tenías permisos para abrirlo, si tenías una semana para abrirlo sin conexión y tenías permisos de ver y editar, si no te conectas durante esa semana podrás seguir abriendo con permisos de ver y editar. Aquí tenemos una cosa que no os la he comentado antes, pero también es otra cosa exclusiva de Silpad. Mira, os voy a comentar la anécdota porque yo creo que puede también ser interesante. Teníamos un cliente, lo habéis visto antes en las invitaciones, que es Gamesa, ¿no? Gamesa es el mayor propietario de parques eólicos de España y nos planteaba una problemática que se le estaba dando, ¿no? Pues, por ejemplo, se estropeaba una turbina en un parque eólico, que muchas veces están por ahí en el Monte Perdido, sitios donde no hay cobertura, y tenía que ir un técnico a repararla. El técnico muchas veces no es ni de Gamesa, es de una empresa que tengan subcontratada que le lleva el mantenimiento. El caso es que el técnico llegaba allí al monte y tenía que acceder a manuales. Los manuales compartidos y toda la documentación técnica la tiene siempre protegida con Silpad. El caso es que el técnico intentaba abrir los manuales y no podía. No podía porque nunca los había abierto antes. No se había bajado, por así decirlo, esa licencia de uso sin conexión. Bueno, pues lo que sacamos es una utilidad, ya está disponible para todos los clientes, que lo que hace es aprovecha el tiempo que estás conectado para mirar los permisos de acceso sin conexión de la documentación protegida que tienes en tu equipo. Imagínate un directivo que se va de viaje. No tiene que preocuparse de abrir la documentación en la oficina porque si no, no puede abrirla en el avión. Con que se la descargue a su equipo, el sistema va a comprobar si tiene permiso de acceso sin conexión y si los tiene, le dejará que la abra en el avión y si no, pues no le dejará. A ver, pregunta Roberto, por lo que se ha visto, si protegemos un correo electrónico, se especifica que se debe tener en cuenta el Silpad para poder abrirlo. Y si es así, para que nuestros clientes abran dicho correo, deberíamos darle acceso a cada uno. Cuando envías un correo electrónico protegido, has visto si el usuario no está dado de alta en Silpad, o no es un usuario interno, porque todos los usuarios internos van a estar dados de alta automáticamente, entonces le llegarán dos correos. Le llegarán el propio correo que tú le estás enviando y le llegará el correo este personalizado que hemos visto para que él se autorregistre. Pregunta Marc, dice, ¿es posible obligar a otorgar permisos al usuario en nuevos documentos? ¿Y es posible establecer una política por defecto en todos los documentos creados? Bueno, podemos aplicar políticas de protección automática a ubicaciones, no solamente pues en un servidor de ficheros, en un gestor documental, sino a rutas en los propios equipos de los usuarios, de tal forma que toda la documentación que los usuarios generan en esas rutas, pues es una documentación protegida automáticamente. También podríamos proteger en base a metadatos. Hay un módulo de Silpad que se llama Metadata Classifier, que que podemos proteger también en base a los metadatos, para proteger automáticamente todos los documentos que tengan determinados metadatos. Y podemos proteger también automáticamente en base a la clasificación. Si estáis utilizando alguna solución de clasificación o alguna solución de DP, también podemos proteger automáticamente en base a la clasificación. Pregunta Chimo si desde IT se activa una política sobre una carpeta de servidor de ficheros. ¿La protección aplica a todas las personas que tengan acceso? ¿Hay que instalar algo en los clientes? Vale, la protección aplica si aplicamos una política en una carpeta de servidor de ficheros, aplica a todos
los ficheros que tengas esa política, en esa carpeta, a menos de que hayas puesto alguna exclusión, como veíamos, y a todas las personas que tengan acceso a esas carpetas. ¿Hay que instalar algo en los clientes? Pues si es un documento de Office, no necesitarían tener nada instalado ni siquiera de SILPAS para poder abrirlo. Si no fuera un documento de Office, que fuera, por ejemplo, pues un plano de AutoCAD, podrían abrirlo igual, de forma transparente, con la aplicación que tuvieran asociada a ese formato de fichero, pero necesitarían un pequeño gestor de derechos de SILPAS que se llama SILPAS Lite. Con eso pueden abrir cualquier formato de fichero. Perdona, Joaquín. Sí. También comentar que, bueno, que pueden hacer estaríamos dispuestos a hacer una prueba de concepto para probar todas estas funcionalidades y que lo prueben en directo, si os parece. Sí, eso es lo mejor. Lo que vamos a hacer, os vamos a lanzar desde aquí, desde el propio Zoom, una convocatoria. Bueno, simplemente si queréis una prueba de concepto o no, la lanzamos ya para, de alguna forma, poneos en contacto con vosotros y poneos unas licencias trial y que veáis toda la funcionalidad más tú a tú, sin ningún compromiso y sin ningún problema, ¿vale? Y seguimos respondiendo las preguntas. Lo tenéis ya eso es lo mejor, pantalla. la verdad, que lo probéis y que veáis vosotros mismos en vuestra propia organización cómo puede responder a las necesidades que tengáis. Hay Y ahí algunas podéis contar con preguntas todos los más. servicios, tanto de Nuncis como de Eso SILPAS. es. Sí, ya hemos lanzado la convocatoria, ya se está contestando y podemos seguir con las preguntas si queréis. Queda una de Esteban. Joaquín. Pregunta Esteban de si se puede quitar a un documento la protección de forma fácil para que ese documento no esté protegido. Sí, es muy sencillo, lo puede quitar, pero a la protección de un documento solo se la puede quitar el propietario del documento, alguien que le hayamos dado control total. Por eso os comentaba antes lo de que dar control total es un poco compartir la propiedad del documento, o el administrador. En cualquier caso, siempre que se desprotege un documento, quedaría siempre una alerta que se podría revisar. Y Vale, luego pues. tenemos algunas más en el chat, hay un par. En el chat, yo que estaba Si lo abriendo Sí, abres en el si chat quieres. hay. Sí, hay un par. Dice, ¿hay registro de las modificaciones que ha tenido un documento como diferentes versiones? A ver, nosotros lo que dejamos registro es de todos los accesos y todos los intentos de acceso que haya podido haber a una documentación protegida. No queda registro de lo que hayas hecho dentro del documento. Queda registro si has accedido o no. Cualquier versión que tú hagas de un nuevo documento, para el sistema va a ser como si fuera el documento original. De tal forma que si te quitan los permisos en el documento original, te los quitan en cualquier versión que hayas podido realizar. Tened siempre en cuenta una cosa. Con SILPAD, yo te envío un documento y el documento, aunque esté en tu equipo, es mío. Y yo tengo derecho a controlar lo que tú puedes hacer con el documento, pero no tengo ningún derecho a controlarte tu máquina ni a controlar las acciones de tu sistema operativo. Tú puedes hacerte una copia del documento, copiártela a un USB y podrías hacerlo. Ahora, esa copia que hagas, para ti va a ser como si fuera el documento original. Y yo voy a tener registro de todos los accesos que se hagan a esa copia. Y en cualquier momento puedo quitar los permisos de acceso a cualquiera. Dice, ¿antivirus y SILPAS se llevan bien? Me pregunta Esteban. Por ejemplo, Kaspersky. Se llevan bien. Alguna vez me he encontrado con el módulo, sobre todo de File Server, que el File Server es el módulo para proteger automáticamente en servidores de ficheros, gestores documentales, y a veces protegen miles de documentos a la vez, que como los antivirus cada vez son más inteligentes, pues detectan que hay un proceso ahí, que hay un proceso que está lanzando múltiples cifrados de documentos. Y coge y el antivirus ha detenido el proceso. Simplemente se pone en el antivirus la exclusión del proceso de SILPAS y ya está. Bueno, pues nada. Creo que ya Yo creo que en terminamos. principio Daros las gracias a todos. Y lo dicho, pues estamos a vuestra disposición, tanto el equipo de Nuncis como el equipo de SILPAS, para que podáis probar la solución dentro de vuestra organización o incluso que hagamos una demo más completa y que veáis un poco todas las funcionalidades que hoy no nos ha dado tiempo. Para ampliar información podéis contactarme por correo electrónico, teléfono móvil, lo tenéis en pantalla y podemos hacerlo más de tú a tú. Luego os enviaremos la presentación, también se grabará el webinar para que lo podréis consultar, ¿vale? Muchas gracias a todos.
Gracias a todos, un abrazo. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un nuevo ebook sobre Analytics para ti, titulado El valor de los datos. Puedes descargártelo en exclusiva a través de este link y convertirte ya en una organización data-driven. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos. Comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Con una buena combinación de todas estas soluciones, haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote.